Santa Lectura Bíblica. Samuel 1. El primer libro de Samuel es el noveno libro de la Biblia y marca una de las etapas más importantes de la historia de Israel. En sus páginas termina la época de los jueces y comienza la monarquía. Es un libro de transición, donde Dios prepara el camino para el reinado de David, el rey más importante del Antiguo Testamento y antepasado de Jesucristo. La historia gira principalmente en torno a tres personajes: Samuel, el último juez y uno de los más grandes profetas de Israel; Saúl, el primer rey de la nación; y David, el joven pastor que Dios escoge para suceder a Saúl. A lo largo de sus capítulos, observamos cómo Dios llama a personas comunes para cumplir grandes propósitos, cómo el orgullo puede llevar a un líder a su caída, y cómo la fidelidad y la humildad preparan el camino para recibir las bendiciones de Dios. El mensaje central de Primera de Samuel es que Dios mira el corazón del ser humano más que su apariencia o posición, y que el verdadero liderazgo nace de la obediencia y la confianza en Él. El nacimiento y llamado de Samuel. El libro comienza con la historia de Ana, una mujer que sufría profundamente porque no podía tener hijos. Cada año acudía al santuario de Silo para orar con lágrimas, pidiendo a Dios que le concediera un hijo. En su oración hizo una promesa: si Dios le daba un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Dios escuchó su súplica y nació Samuel. Cuando el niño creció, Ana cumplió fielmente su promesa y lo llevó al santuario para que fuera educado por el sacerdote Elí. Este gesto refleja una de las enseñanzas más profundas del libro. La verdadera fe no consiste solo en pedir, sino también en cumplir las promesas hechas a Dios. Mientras Samuel crecía, los hijos de Elí abusaban de su posición sacerdotal y despreciaban las normas establecidas por Dios. En contraste, Samuel era reconocido por su obediencia y su disposición para servir. Una noche, Dios llamó al joven Samuel mientras dormía. Después de comprender que era Dios quien le hablaba, respondió con una frase que ha inspirado a creyentes durante siglos: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Primera de Samuel 3:10. Con estas palabras comienza oficialmente el ministerio profético de Samuel, quien llegará a convertirse en el principal guía espiritual de Israel. El Arca de la Alianza y el arrepentimiento de Israel entra en guerra contra los filisteos y, creyendo que el Arca de la Alianza les garantizaría la victoria, la lleva al campo de batalla, como si fuera un objeto mágico. Sin embargo, el pueblo es derrotado y el arca es capturada. La noticia provoca la muerte del anciano sacerdote Elí y de su nuera, quien antes de morir llama a su hijo Icabod, que significa «la gloria se ha apartado de Israel». Los filisteos descubren rápidamente que el arca no puede tratarse como un simple trofeo de guerra. Diversas calamidades caen sobre sus ciudades hasta que deciden devolverla. Samuel reúne nuevamente al pueblo, los invita al arrepentimiento y los anima a abandonar la idolatría. Cuando Israel vuelve sinceramente a Dios, obtiene una gran victoria sobre los filisteos. Samuel levanta una piedra y la llama Ebeneder, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Primera de Samuel 7:12. Esta expresión recuerda que la verdadera seguridad no depende de símbolos religiosos, sino de una relación sincera con Dios. Israel pide un rey. Con el paso de los años, los ancianos de Israel piden a Samuel que nombre un rey, como todas las demás naciones. Aunque la petición parece razonable desde el punto de vista político, Dios explica que el problema no era tener un rey, sino que el pueblo estaba rechazando su gobierno para confiar más en las estructuras humanas. Aún así, Dios permite que tengan un rey, y Samuel unge a Saúl, un joven alto, fuerte y de buena presencia. Saúl reúne al pueblo y obtiene importantes victorias militares durante los primeros años de su reinado.
Sin embargo, Samuel advierte claramente que el éxito del rey dependerá siempre de su obediencia a Dios. Estos capítulos muestran que las decisiones motivadas por la presión social pueden alejarnos del plan original de Dios. La desobediencia de Saúl. El reinado de Saúl comienza a deteriorarse debido a una serie de decisiones impulsivas. En una ocasión, ofrece un sacrificio que únicamente correspondía al sacerdote Samuel. Más adelante, durante la guerra contra Amalek, Dios le ordena destruir completamente todo lo relacionado con ese pueblo. Saúl decide conservar lo mejor del ganado y perdonar la vida del rey Agag, justificando su desobediencia con argumentos aparentemente religiosos. Samuel responde con una de las declaraciones más importantes de todo el Antiguo Testamento. Obedecer vale más que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Esta frase resume una enseñanza fundamental. Dios no busca únicamente actos externos de adoración, sino un corazón dispuesto a obedecer. Como consecuencia de su rebeldía, Dios rechaza a Saúl como rey. David es elegido y vence a Goliat. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a un nuevo rey. Cuando Samuel observa a los hermanos mayores de David, piensa que alguno de ellos será el elegido por su apariencia. Sin embargo, Dios le recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Finalmente es escogido David, el menor de los hijos de Isaí, un joven pastor que cuidaba ovejas. Poco tiempo después, ocurre el episodio más conocido del libro. El gigante filisteo Goliat desafía diariamente al ejército de Israel. Mientras todos sienten miedo, David confía plenamente en Dios. Con una simple honda y una piedra derrota al guerrero más temido de la región. La victoria demuestra que la fe puede superar obstáculos que parecen imposibles, cuando la confianza está puesta en Dios y no en las propias capacidades. La persecución contra David. Después de la derrota de Goliat, David se convierte en un héroe nacional. Su amistad con Jonatán, hijo de Saúl, representa uno de los ejemplos más hermosos de lealtad en la Biblia. Sin embargo, la creciente popularidad de David despierta los celos de Saúl. En varias ocasiones intenta matarlo. David debe huir y vivir como fugitivo durante años. A pesar de tener oportunidades para quitarle la vida a Saúl, decide no hacerlo porque reconoce que sigue siendo el rey elegido por Dios. Esta actitud revela el carácter de David. Prefiere esperar el tiempo de Dios antes que obtener el poder mediante la violencia. Estos capítulos enseñan que la paciencia y la integridad son esenciales para quienes desean cumplir el propósito de Dios. El final del reinado de Saúl David encuentra refugio temporal entre los filisteos, mientras Saúl continúa alejándose de Dios. Desesperado antes de una gran batalla, Saúl busca consejo en una médium de Endor, desobedeciendo nuevamente los mandamientos del Señor. Este episodio refleja hasta qué punto había perdido su confianza en Dios. Finalmente los filisteos derrotan al ejército israelita. Jonatán y otros hijos de Saúl mueren en la batalla. Gravemente herido, y para evitar ser capturado, Saúl decide quitarse la vida. Con su muerte concluye el primer reinado de Israel y queda preparado el camino para que David ocupe el trono. El libro termina dejando una profunda lección sobre las consecuencias del orgullo, la desobediencia y el alejamiento progresivo de Dios. Reflexión final. El primer libro de Samuel es mucho más que la historia del surgimiento de la monarquía en Israel. Es un relato sobre el carácter, la obediencia y la manera en que Dios forma a quienes llama para cumplir sus propósitos. Samuel representa la importancia de escuchar la voz de Dios desde una edad temprana y mantenerse fiel durante toda la vida.
Ana demuestra el poder de la oración perseverante y de la gratitud. Saúl recuerda que el éxito puede perderse cuando el orgullo reemplaza a la obediencia. David enseña que Dios puede escoger a personas aparentemente insignificantes para realizar obras extraordinarias. Una de las enseñanzas más profundas del libro es que Dios no se deja impresionar por la apariencia, la posición social ni el poder humano. Él observa el corazón, las intenciones y la disposición para obedecer. La amistad entre David y Jonatán también muestra que la verdadera lealtad permanece incluso cuando las circunstancias son difíciles. Asimismo, la paciencia de David al esperar el tiempo de Dios revela que el liderazgo auténtico se construye con humildad y confianza, no con ambición. En definitiva, el primer libro de Samuel invita a examinar el propio corazón. Nos recuerda que escuchar la voz de Dios, obedecer sus mandamientos y confiar en sus tiempos siempre conducirá a un propósito mayor. Es un libro que enseña que la verdadera grandeza no depende del poder ni de la fuerza, sino de una vida rendida a la voluntad del Señor. Santa Lectura Bíblica. Samuel 1.